Arrancamos. Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de conferencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Hoy vamos a intentar anticiparnos a las decisiones políticas. Hace 2 semanas lo hicimos en materia exclusivamente económica, pero creo que las decisiones políticas de hoy van a determinar la economía y las finanzas de los próximos años. Amigos de la bolsa, se acercan momentos de importantes decisiones. Nuestro país tendrá que optar por ser un facilitador con sus políticas públicas para el desarrollo de la actividad privada, un claro generador de crecimiento que produce, acompañando al sector privado que produce el 90% de nuestro Producto Bruto Interno. No con ayuda monetaria ni generando dependencia, sino con políticas fiscales que contribuyan a generar un clima de negocios prósperos. Es imprescindible terminar de arreglar la deuda y ojalá que sea así y en el cortísimo plazo. Porque como les dije la vez anterior, de esto va a depender el crédito privado y de ahí nuevas oportunidades de inversión privada en la Argentina. O si no, tomar el camino equivocado del Estado como único motor de la economía, aumentando más aún la ya exagerada presión fiscal. Este camino va en contra del mérito, va en contra del desarrollo individual. El asistencialismo es necesario para evitar zozobras sociales y está muy bien cuando se tiene que hacer, pero de ninguna manera puede ser el fin de una política pública. Es por eso que invitamos hoy a nuestro amigo Sergio Berestein, un hombre casi de la casa, que va a ser entrevistado por el gerente de mercado de capitales de la bolsa, Claudio Zucovicchi. Y permítanme, ya que estamos hablando de entrevistas, saludar en forma institucional al periodismo argentino que el domingo pasado cumplió su día, es decir, festejó su día. Y quiero felicitarlos en la memoria de 2 próceres del periodismo bursátil que pasaron por nuestra bolsa, Carlos Fontana y Néstor Ibarra. Con eso saludo a todos los periodistas que hoy tienen una función fundamental, que no es solamente la de informar, sino también la de interpretar la realidad del momento. Amigos, un placer recibirlos en nuestra casa, aunque sea de esta forma, en esta forma virtual, a distancia, pero siempre estando cerca de la familia bursátil. Familia que apostó, apuesta y apostará al crecimiento de nuestra nación. Porque nosotros, desde la bolsa, no especulamos, desde la bolsa invertimos para el futuro del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Adelmo. Gracias por la presentación, gracias por esta iniciativa. Y Sergio Berestein, bienvenido a casa y bienvenidos a todos. Gracias por dejarnos entrar en su casa.
a los asistentes que tenemos acá por GoToWebinar y a los que estaban por YouTube, más de 1.300 personas ahora, así que millones de gracias por escucharnos. Sergio, te lo hago simple, para empezar en el peloteo. ¿Qué tiene que saber un inversor financiero hoy, un inversor del mercado de capitales, o qué no puede dejar de saber en este momento del pantallazo global que está viviendo el mundo? Buenas tardes a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Adelmo, gracias Claudio, y gracias a los que nos están viendo y escuchando. Mira, Claudio, hay, creo yo, 3 elementos para mirar. Uno de mediano y largo plazo, que de todas maneras ya estaba de alguna forma definido antes de la pandemia, pero que se está acentuando, que es el conflicto entre China y Estados Unidos. Pregunta número 1, ¿vamos a un mundo bipolar? ¿No vamos a un mundo bipolar? ¿Qué tipo de configuración va a tener este nuevo entorno internacional? ¿Tendremos algún problema, digamos, geopolítico, sobre todo en Asia, frontera de Corea, entre India y Pakistán, que son 2 potencias nucleares, en el mar de China? Yo diría que eso es crucial porque indudablemente, tanto desde el punto de vista comercial como también financiero, podemos vivir cimbronazos justamente por este reacomodamiento del tablero internacional. Punto número 2, estamos en presencia de un paquete de estímulo descoordinado, pero mirado en conjunto, sin precedentes, de las principales economías, ¿no? Tanto Estados Unidos como Europa, Alemania, donde uno pone el ojo, ve una presencia extraordinaria, a veces de los bancos centrales, en general de los tesoros, apoyos específicos, salvatajes. Y esto, por supuesto, por un lado, es importante para evitar problemas como los que vimos en la década del 30, es el gran aprendizaje de la Gran Depresión. Vimos también una reacción muy significativa con la crisis financiera del 2008, pero de esto, la verdad que no tiene precedentes. Es un experimento nuevo, seguramente va a generar distorsiones, veamos cuáles son, pero yo creo que no se puede obviar esta ayuda que tiene características en lo cualitativo y sobre todo en lo cuantitativo realmente extraordinarias, ¿no? Y tercer elemento, vivimos un momento de cimbronazos, en parte por la pandemia, pero otras cuestiones que eran deudas irresueltas o grandes conflictos que estaban solapados o de baja intensidad que están aflorando o se están profundizando en el contexto de este periodo tan singular, ¿no? En particular la cuestión racial, que en las últimas semanas tomó un ímpetu inusitado y que reverberó no solamente en muchas capitales en Estados Unidos, sino en Europa. Ustedes vieron lo de Londres, también en París y otras capitales europeas. Indudablemente esta conflictividad, bueno, nos hace acordar al fin de la década del 60, en parte. Yo le diría que esto va a generar cambios importantes. En muchas empresas ya se está hablando, Claudio, de cómo de alguna manera compensar lo que hasta ahora no se había logrado, ¿no? Un modelo mucho más inclusivo y más igualitario, con ya no minorías obligadamente incorporadas a los planteles, sino mecanismos de movilidad más efectivos. Así que yo creo que entre este cambio al trabajo remoto y también planteles más diversos desde el punto de vista racial y también religioso, vamos a un mercado de trabajo diferente. Esto vamos a ver cómo impacta en el mundo, digamos, de las inversiones. En mi opinión va a ser positivo en el mediano plazo. En el medio puedes tener algunos cimbronazos o algunos reacomodamientos complejos, ¿no? Difíciles de procesar. Déjame centrarme y te llevo a mercado. Hoy hay un gran divorcio entre lo que uno ve en las calles, las protestas en Estados Unidos, lo que ves en Brasil, etcétera, y los mercados. Que salvo la corrección de estos 2 días, hoy el Nasdaq superó los 10.000 puntos, máximo de toda la historia. El Bovespa no para de subir, el real no para de apreciarse. Empezamos la pandemia cerca de 6, hoy está debajo de 5, en 4.90. Es como que los mercados apuestan a un crecimiento del 2021 fenomenal, no están mirando el presente, y la economía real está discutiendo si va a haber un nuevo capitalismo. Yo, perdón, por mi formación siempre creo más en los mercados que en otra cosa, es mi religión finalmente, pero ¿cómo lo ves vos en ese caso? Este divorcio de que los mercados, repito, en el máximo, el petróleo recuperó de valores negativos hasta cercano a 40,
las materias primas como queriendo entender que ya esto arranca. China, que parece que ya empieza con signos positivos. ¿Quién se equivoca, Sergio? No, estamos mirando un mercado, nadie se equivoca, el mercado está anticipando justamente una recuperación que tiene que ver con el estímulo o el apoyo que los sectores públicos, pongamos así en plural, le están dando al sector privado, ¿no? Con diferentes clases de estímulos. No creo que haya una contradicción, son dos cosas distintas. Un mercado descontando el impacto que va a tener esto, una B corta, que veremos si es o no W, eso está por verse, pero la B corta por lo menos uno ya la está viendo. Una nueva normalidad que se parece bastante a la vieja, las hipótesis más tremendistas, que era el fin del capitalismo, el fin de todas esas cosas típicas de los grandes shocks, las primeras reacciones han quedado bastante desacreditadas. Un acostumbramiento también a que la pandemia al final del día implica un número relevante y doloroso de víctimas, pero comparable con otras pandemias, bueno, digamos, es de mitad de tabla para abajo, ¿no? El ébola, por ejemplo, u otras pandemias que efectivamente han tenido un impacto mayor en términos de vidas, y aparte también el mercado está esperando que haya una solución desde el punto de vista de la vacuna o de la terapia. Se descuenta eso. Será cuestión de esperar hasta el próximo invierno. Si mirás el panel de sobre todo Pharma, bueno, en parte ves ahí que hay mucho optimismo, ¿no? En cuanto a la efectividad que ha tenido este esfuerzo de investigación que tampoco tiene precedentes, ¿no? Así que yo creo que son cosas que no son contradictorias. Lo que pasa es que la dinámica social, política, te puede impactar o te va a impactar en materia electoral, ¿no? Y en algunos países esto puede generar cambios importantes, hay que ver cómo lo vive el mercado, en particular, pero no solo en los Estados Unidos. Esa va a ser una elección clave, es el 3 de noviembre, y me parece que, bueno, indudablemente las cosas que yo les contaba recién, incluso la relación con China puede cambiar si gana Trump o si ganan los demócratas. Ahí el resultado no va a ser inocuo, ¿no? Así que eso hay que mirarlo, pero yo no creo que haya una contradicción, simplemente son dos horizontes temporales distintos. Una explicación, déjame hacerte dos preguntas más del marco global antes de llevarte a la Argentina y cómo impacta en la Argentina. El otro día preguntando precisamente lo mismo, ¿por qué existe este divorcio? Un analista global me dijo, mira Claudio, no es tan importante quién gobierna hoy, sino quién va a venir. Y las expectativas en Brasil de si Bolsonaro está o no está, lo que viene aparentemente, según él, decía era más moderado. Y ahí te pregunto en Estados Unidos también, si quizás el mercado también está menos preocupado por lo que va a venir. Y una cosa más para que me completes la idea, si este miedo al exceso de nacionalismo, lo que vimos en las calles de Chile, lo que vimos en las calles de Bolivia, lo que vimos en las calles de Ecuador, solo se frenó por la pandemia y va a volver en una escenografía mucho más anárquica, ¿o crees que esto va a permitir a redondear y ser algo un poco más predecibles? Primero, Estados Unidos. Lo interesante del proceso de las primarias en el Partido Demócrata es que finalmente se impuso el candidato más market-friendly que había, que era Biden, ¿no? El más centrista. Una persona con credenciales claramente premarcados, que está muy alejado de las posturas más maximalistas de candidatos como Bernie Sanders o Liz Warren o muchos otros que planteaban, digamos, sobre todo desde el punto de vista regulatorio, una postura agresiva a los mercados, ¿no? No es el caso de Biden y no es el caso tampoco de las potenciales candidatas a vicepresidenta que se están considerando, que incluso son en algunos casos más centristas o más, digamos, de centro derecha que el propio Biden. Con lo cual, hay que ver qué elige finalmente, pero aquí lo que se está dando, Claudio, es una especie de realineamiento a partir sobre todo del acontecimiento penoso de George Floyd, y de la reacción tan singular de Trump, por ponerlo de una forma elegante, se está dando un realineamiento dentro del Partido Republicano. Pensar que alguien como Colin Powell anunció que iba a apoyar a Joe Biden. Y hay reacciones incluso de líderes como George W. Bush a favor también de una postura distinta de su partido en materia racial. Entonces, creo que aquí lo que estamos viendo es, digamos, una posibilidad del Partido Demócrata de correrse más hacia el centro para capturar el voto independiente,
sobre todo en algunos distritos que son cruciales en materia electoral, Pensilvania, Florida, Ohio, Colorado, Carolina del Norte, Wisconsin, son los famosos swing states, ¿no? Que pueden ir para un lado o para el otro, y que si ahí tenés un candidato más de centro, y sobre todo más joven, va a tener que ser mujer, porque eso fue lo que propuso Biden. Bueno, yo creo que las chances de ganar son significativas. Y los demócratas son vistos ya hace tiempo como un partido pro Wall Street, ¿no? De hecho, el que fue más agresivo en su momento, al comienzo, contra los bancos en general, Wall Street, inclusive, digamos, fue Trump, que siempre fue un tipo que venía a ser un disruptor del orden internacional, sobre todo el comercio, ¿no? Así que, curiosamente, el Partido de Libre Comercio termina siendo los demócratas, porque buena parte del establishment republicano quedó alineado con Donald Trump, y eso, por supuesto, va a tener un costo significativo, lo está teniendo en algunas de las elecciones a senador o representante que vemos en algunos estados, ¿no? Recientemente en Iowa, por ejemplo. Entonces, yo te diría que, por eso yo veo que no hay riesgo percibido de cambios negativos en Estados Unidos. Si gana Trump será más de lo mismo, pero va a ser un lame duck en 2 años. Y si ganan los demócratas, bueno, va a haber una transición porque todo el mundo percibe que Joe Biden sería en principio un presidente de un solo término, ¿no? Entonces, quien pone de vice puede ser un candidato a presidente o simplemente parte de esta transición hacia otra clase de liderazgo. Yendo un poco a la pregunta sobre América Latina, yo diría lo siguiente. Los conflictos subyacentes están intactos o incluso están peor que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente la pandemia ha tenido un impacto distributivo negativo, que es uno de los temas que está claramente aquí en tensión, o porque se demostró la incapacidad de los estados para brindar bienes públicos esenciales, sobre todo salud en este caso, ¿no? Así que, por ejemplo, problemas como los de Chile, yo creo que están latentes y pueden resurgir en cualquier momento. Es cierto que el presidente Piñera se ha fortalecido, estaba muy mal y ahora tiene una tasa de aprobación de arriba del 20%, pero sigue siendo muy poco, y los temas más que solucionarse están, creo que, acentuados. Simplemente está como esta especie de amortiguación o efecto anestesia de la cuestión sanitaria, que incluso en Chile pegó muy mal, ¿no? Los casos de Ecuador o Bolivia es distinto, porque ahí, por supuesto, hay una crisis política generada por el intento de perpetuación de Evo Morales. Yo diría que lo interesante, sobre todo mirando a Brasil, es que, fíjate la paradoja, ¿no? La persona que parecía que era una amenaza a Bolsonaro, ahora está en libertad y se diluyó políticamente, que es Lula. Muchos creen que una eventual sucesión de Bolsonaro, con la nueva configuración del poder en Brasil, bueno, digamos, el poder podría ir, por ejemplo, a un gobernador como el de San Pablo, o algo por el estilo, líderes más moderados, más modernos, menos controversiales. El liderazgo de Bolsonaro es considerado un liderazgo parecido al de Trump en el sentido de ser disruptor del sistema. Muchos están esperando ya para eventualmente avanzar en un juicio político. Veremos cómo termina eso, pero como ocurre en el caso de Estados Unidos, el reemplazo parece moderado o incluso mejor, y por eso creo que ves esa reacción de los mercados. Gracias, Sergio. Después te hago ahí ya preguntas invito a todos a ir haciéndome preguntas para que yo les traslade a Sergio. Te llevo a la Argentina en esta introducción que hacías. Hoy se conoció el dato que también hizo subir al mercado local, que la Reserva Federal garantizó una tasa de 0% de acá al 2022, o ve una tasa cero de acá al 2022, donde el costo de oportunidad del dinero en el mundo vale 0, 1, y donde esto seguramente le va a dar alguna recuperación a las materias primas. Es un viento que sopla muy a favor de la región y muy a favor de la Argentina. La pregunta es fácil. ¿La vamos a arruinar? En general, ¿qué hacemos, no? A ver, yo no sé si la vamos a arruinar, pero seguramente nos va a costar aprovecharla cabalmente, ¿no? Y la diferencia no es menor, porque, digamos, la verdad que es un entorno espectacular para, por ejemplo, haber arreglado rápido la deuda, haber salido lo más pronto posible a financiar el sector privado y tratar de recuperar el terreno perdido, que es muy significativo. La Argentina lleva casi una década estancada y 2 años seguidos de caída. Esto va a ser el tercero. Mirás el mediano plazo,
y es realmente desolador tener el mismo ingreso per cápita que en el año 74, bueno, perdiste 3 generaciones de desarrollo, ¿no? Y en el medio tuviste gobiernos civiles, militares, radicales, peronistas, que abrieron, que cerraron, que hicieron cualquier cosa, de todo, y en parte por eso, por la inestabilidad en la política pública, estamos como estamos, ¿no? Así que yo te diría que para que Argentina no desaproveche del todo esto, pongámoslo así, hace falta cosas que, perdón que está el perro enojado, son las cosas de estos métodos. Tiene miedo que no aprovechemos el perro. Exactamente, está quejando de... Se va a vivir a Uruguay el perro. Exacto, no le gusta Uruguay. Le decía que hace falta cosas que no estamos haciendo, ¿no? No estamos discutiendo los temas de fondo. El gobierno, como siempre, ha prometido, eso también el gobierno anterior, consensos sobre políticas de Estado, etcétera, etcétera. Cuando llegan al gobierno hacen todo lo contrario. Este gobierno avanzó incluso con un instituto que parecía que se podía crear, que era el Consejo Económico y Social, que fue una propuesta de campaña en su momento de Roberto Lavagna. Bueno, tampoco lo han constituido, y de hecho nos cuenta que tienen una visión estratégica de futuro, cito a la senadora Fernández Sagasti, o un nuevo contrato social que están implementando. Entonces la pregunta es, ¿y para qué quieren el Consejo Económico y Social si ya tienen la visión estratégica y ya tienen el nuevo contrato social definido? ¿No? Es como contradictorio. Se suponía que eso iba a surgir del consenso y no que iba a haber una imposición de ideas, digamos, a un instituto que todavía ni siquiera fue creado. Así que yo creo que el gobierno está perdiendo una gran oportunidad en ese sentido, pero la oposición también, ¿no? En parte porque la dinámica de la pandemia te obligó a cooperar y a cegar toda la agenda en la cuestión sanitaria, y en parte porque yo creo que la oposición todavía no hizo un mea culpa y una seria autocrítica de los desaguisados profundos de cuando fue gobierno. Y si no haces una autocrítica, es poco creíble que ahora tengas una propuesta superadora. Así que yo creo que aquí todos tienen que poner las barbas en remojo, ahora que se pusieron de moda las barbas, y de alguna manera tratar de lograr algunos temas que efectivamente sean consensuados, porque si no tenés los Vicentín de este mundo, ¿verdad? Digamos, incluso iniciativas que por ahí son no tan relevantes en la agenda actual, como lo de Malvinas que se conoció hoy, pero que también pone de manifiesto que llega uno y hace lo que se le parece. Nunca se despliegan instrumentos de política pública que han sido consensuados con la oposición, y por eso la Argentina está bastante a la deriva. Entonces la posibilidad está, pero no estamos haciendo lo suficiente para aprovechar esta oportunidad, Claudio. Déjame usar la introducción que hizo Adelmo en las dos visiones, ¿no? Si Argentina toma para el sector productivo, favoreciendo al sector privado para que produzca, lo que escuchamos muchas veces en las campañas, o va esta idea de Sagasti, como decías, o de algo completamente pro-Estado. ¿Qué dice tu feeling? Que hablas con todo el mundo y escuchás a todos. Si tuvieses que elegir, ¿para dónde van? Yo te diría que hasta ahora el gobierno insinuaba, digamos, una de cal y una de arena, ¿verdad? Insinuaba una agenda política pública alineada con las características del Frente de Todos. ¿Qué es el Frente de Todos? Es un frente de, digamos, casi 10 partidos o fuerzas, de las cuales, por supuesto, hay una predominante, que es el PJ, pero el PJ en sí mismo, como ustedes saben, es una confederación de líderes territoriales, ¿no? Donde la accionista mayoritaria es Cristina. Bueno, la fórmula era muy clara, con Cristina no alcanza, sin Cristina no llegamos, entonces se armaron el Frente de Todos. Cerraron una grieta que se armó dentro del partido en el 2013, cuando Massa rompe, y ahí queda al descubierto que el proyecto de radicalización de Cristina implicaba derrotas electorales. Perdió en 2013, 2015, 2017, después de 3 derrotas, como en el béisbol, ¿no? 3 strikes, you're out. Cristina, ¿qué hizo? Volvió a armar el frente, con la característica que ahora no pudo ser ella la candidata. Tuvo que resignar ser ella la candidata porque, digamos, el peronismo no aceptaba su liderazgo. De hecho, muchos de los que hoy forman parte del Frente de Todos la habían jubilado. El gobernador de Tucumán, el gobernador de San Juan, por poner 2 ejemplos. Entonces, en esta nueva configuración, hasta ahora lo que uno veía es que el presidente
bueno, tenía un directorio muy complicado, que era un directorio plural, había una accionista muy fuerte que había que dejar contenta, pero había otros, ¿no? Estaban los gobernadores, algunos intendentes, los sindicalistas, etc. Lo que hemos visto en las últimas semanas es que, a pesar de estos intentos de moderación, como en la reunión que tuvo la semana pasada el presidente con líderes importantísimos del sector privado, donde hubo un presidente pro negocios que decía que quería arreglar la deuda, que las restricciones cambiarias eran transitorias, etc. En el fondo hay una agenda muy dura que está inspirada en el Instituto Patria. Entonces, depende con quién hables en el gobierno, Claudio, te dicen, mira, es un año par, estamos lejos de las elecciones, este año avanzamos. En los años impares nos moderamos, ¿no? Bueno, hay que ver si lo hacen o si la tentación está de seguir avanzando. Después está la otra explicación. Nos va bien ahora, pero viene la crisis económica después de la pandemia y la dinámica después se va a poner más compleja. Si no avanzamos ahora, no avanzamos nunca, ¿no? Entonces te explica el timing de lo de Vicentín, por ejemplo, que es un poco raro de entender. Justamente tenías que cerrar lo de la deuda, tenías que estar tranquilo, no generar ningún ruido. Y bueno, pateaste un hormiguero, ¿verdad? Entonces, depende qué vector informativo tomes, tenés alguna explicación parcial. Yo creo que lo más grave de todo fue cuando el presidente, un poco para disimular que se trata de un líder relativamente débil y que toma, digamos, como propios temas de agenda de otros, sobre todo de Cristina, termina diciendo, esta iniciativa es mía, ¿no? Porque hasta ahora él se presentaba como el árbitro entre diferentes factores de poder dentro de una coalición plural. Pero si él asume el rol de, digamos, el dueño de una iniciativa claramente violatoria de los derechos de propiedad, bueno, obviamente sesga toda la agenda, el tono ideológico de la agenda de gobierno hacia posturas muy de izquierda, muy antinegocios, y va a tener consecuencias nefastas. Lo interesante de todo esto, Claudio, es que lo que el gobierno está haciendo es básicamente conspirando contra las propias posibilidades de tener una buena elección el año próximo. Porque electoralmente esto va a tener consecuencias negativas. En primer lugar, adelanto algo que yo creo que, bueno, por ahora es una hipótesis, pero que puede pasar. Lo que ustedes vieron ayer en la Pueblada en Reconquista, que es la ciudad que está en la ciudad grande al lado de Avellaneda, donde está situada la sede original de Vicentín, está a poquitos kilómetros. Bueno, digamos, fue una Pueblada muy genuina, ¿no? Y esto puede terminar, como es un ataque al campo, produciendo una nueva versión del viejo conflicto de la 125, que había logrado apaciguarse gracias a la pandemia y que ahora, con esto, con las retenciones que ya existen y probablemente luego de la devaluación que van a hacer, intenten aumentarlas, ¿no? Con la excusa de que es una renta extraordinaria. Y otras medidas de regulación, si efectivamente quieren meterse a regular precios, etcétera, bueno, lo único que van a generar es un conflicto nuevo. Y si a esto ustedes le suman el hecho de que esto ha caído como un balde de agua fría en el sector privado y mucha gente que tenía proyectos de inversión, claramente después de esto dice, bueno, ahora no lo hago, ¿verdad? Me parece que las posibilidades de una recuperación un poquito más rápida se están alejando. Y esto conspira contra las propias chances electorales del oficialismo, al margen de que esto va a generar una reacción. Imagínense Lola Reutemann en este contexto, u otros diputados que son del Frente de Todos, pero que van a tener dificultades en mover a los pueblos, si este conflicto vuelve a profundizarse. Así que estamos ante una coyuntura crítica, Claudio. Yo creo que esto fue un error realmente muy significativo del gobierno, que no tuvo, me parece, en consideración el impacto que esto iba a tener. Veremos cómo se desenvuelve el conflicto, pero en principio me parece que el error ha sido notable. Te voy a meter en un problema ahora, Sergio, perdón, que es el siguiente. Te voy a preguntar, como la respuesta es política de lo que va a pasar en el mercado, para mí depende de la política, no de la economía, te voy a hacer una pregunta financiera que depende de la política. La experiencia, acá está mi gran profesor que si se quiere meter a Delmo cuando quieras, la experiencia te dice lo que diría un Carlos Fontana, como él mismo citó en la introducción, es sube con el rumor y baja con la noticia. Argentina arregla la deuda. Ese día estoy tentado de decir, bueno, será como cuando entró el Brady o cuando que después hizo un ajuste. O sea, sube con ese rumor. Pero me empieza a tentar la conflictividad social y te explico por qué te hago esta pregunta política.
Cuando vi lo de los presos y que salió mucha gente con cacerolas y tuvieron que cambiar, cuando vimos lo de Reconquista ayer, cuando vimos lo de Chile, cuando vimos lo de Estados Unidos, hay un estado en el mundo mucho más anárquico donde la gente reacciona enseguida. Y así, y ahora te voy a la pregunta concreta. El 2015 fue un muy mal año macroeconómico, pero la expectativa del cambio hizo sobrevivir al mercado. El 2018, 2017 no era tan malo macroeconómicamente, pero la expectativa del cambio hizo perder, es como una profecía autocumplida. Ahora, por todo lo que decís, también empieza a pensar en algún momento del mercado alguna expectativa de cambio del mismo gobierno, porque si va a ir derecho al conflicto, como vos decías, es probable que la gente, el campo, reaccione, aumentando la conflictividad social. Y esto te genere una expectativa de cambio del mismo gobierno, como hizo un tipo de Patillas en los 90, que en el 91 era completamente distinto. No sé si se entendió la pregunta, pero... No, por supuesto, es una muy buena pregunta. Tengo una reflexión más que una respuesta, ¿no? La pregunta es la siguiente: con toda la emisión monetaria que estamos teniendo ahora, ¿no? Y con el sector privado con tantos problemas, al margen del impacto Vicentín, ponerlo entre paréntesis, tenías una situación muy compleja en muchos sectores que, digamos, iban a estar obligados a concursarse o que iban a tener dificultades concretas. El Estado argentino no puede implementar un paquete de estímulo parecido al que uno ve en otros países, lamentablemente, no tiene los recursos, ni por el lado fiscal, mucho menos por el lado monetario. Lo poco que hace, bueno, bienvenido, pero no tiene la envergadura ni el resultado que uno ve en otros países, con lo cual, digamos, no estoy pronosticando una debacle, estoy diciendo que seguramente sin Vicentín ya había motivos suficientes como para pensar en un escenario conflictivo. Y yo creo que eso fue lo que... Perdón, acá está la fiera, es un maltés, pesa 2,5 kilos, pero parece un perro serio. Que eso justifica, por lo menos en parte, el timing, ¿no? Como yo sugería antes, porque ven que el futuro se va a complicar. Y frente a eso, utilizar capital político cuando lo tenés. Celina, por favor, busca el slide de la imagen del presidente Fernández. Ahora les voy a mostrar que el presidente Fernández tiene una imagen realmente muy significativa todavía hoy, de casi 60% de la opinión pública. Nunca tuvo 80 en nuestra encuesta, pero 60 es un montón, y subió de 50 a 60, subió un 20% en el contexto de la pandemia, con lo cual es un presidente que indudablemente enfrenta un horizonte complicado, dominado por la agenda económica, pero que por ahora la foto lo muestra como un líder que está en el centro de la escena, ¿no? Vamos a ver ahora las principales preocupaciones que tienen los votantes. Entonces, ustedes lo que van a ver allí es que la cuestión estrictamente sanitaria ya es de segundo orden. Es decir, la gente está mucho más preocupada por la inflación, por las consecuencias económicas de la pandemia, por la incertidumbre que en sí mismo, por el riesgo de contagio o por la enfermedad. En parte esto tiene que ver con el éxito de la política sanitaria del gobierno, porque en efecto al aplanar la curva, el riesgo percibido de contagio es bajo, ¿verdad? Entonces esta gente ya tiene otras preocupaciones y tiene ganas de salir para volver a trabajar o retomar sus proyectos de vida. Entonces, Sergio, déjame interrumpirte aquí un segundo. Me quiero concentrar en dos cosas que dijiste que me parecen fundamentales. Con la imagen, atando las dos transparencias y después te dejo más libre en seguir en eso. La primera, vos lo dijiste al pasar, pero hoy el dólar no vale más 65. De hecho, si cada vez ponen más trabas, es que ese no es el valor. Y si la gente compra los $200 con ganas y con entusiasmo a 90, es que ese es el valor del dólar. En algún momento la devaluación del oficial va a ser mayor. Y esto va a pegar en la inflación, o va a licuar el salario público o va a licuar el salario de los jubilados, con lo cual la inflación tiende a aumentar. Y lo que vos decís, la segunda, las consecuencias del coronavirus, lo vimos en estos días que se permitió correr o no. ¿Qué pasa si aumenta la cantidad de infectados? ¿Se le licúa la imagen positiva de antes? Hicimos todo esto y al final tenemos un montón de infectados. No sé si se entendieron las dos posturas, pero no, como que las dos cosas se pueden poner en contra. De hecho, fíjate, Claudio, que la desesperación de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con eso. Yo creo que, lamentablemente, estamos otra vez experimentando una manipulación de la información.
En primer lugar, porque se testea poco y mal. Y en segundo lugar, porque todos los datos son negativos. Y frente a eso no saben a qué echarle la culpa. Entonces, obviamente, el chivo expiatorio de la provincia de Buenos Aires, ¿quién es? La ciudad de Buenos Aires. Entonces, la culpa de que tengamos un problema en Villa Azul es que corremos en Palermo, digamos. Es un poco lo que es Goberni, ¿no? Porque le tienen que echar la culpa a alguien en medio de todo este lío. Y yo creo que un poco la idea de salir de la agenda monotemática de la pandemia tiene que ver con el hecho que ahora vienen las malas noticias. O sea, mientras las noticias eran buenas y no te contagiabas, toda la agenda estaba sesgada hacia la salud pública. Como ahora las noticias van a ser malas, tenés que salir del monotema, ¿verdad? Y te explica ahora lo de las Malvinas, cualquier cosa, más acá cualquier tema, cualquier conejo de la galera, a los efectos de minimizar, creo yo, el peso relativo de noticias que van a ser terribles, van a ser malas. Toda la excusa, digamos, o el pretexto, o el motivo de la cuarentena era ganar tiempo para reforzar el sistema sanitario, ¿no? Sobre todo las camas y los respiradores. Bueno, ya están. Ustedes todavía, cuando analizan el porcentaje de camas ocupadas, es bajísimo. Pero la política le tiene miedo al virus. Le tiene miedo porque creen que, digamos, es un país que no tolera las malas noticias, sobre todo cuando hay muertos, y que después de convencer a la gente que había que hacer todo un esfuerzo para que las cosas salgan bien, los muertos van a demostrar lo contrario, cuando en realidad no necesariamente es así cuando uno compara esta pandemia con otras, o cuando uno pone en contexto el número de muertos que hay en general, porque muchas de las personas que han muerto o van a morir se hubieran muerto de todas formas, ¿verdad? Esto en todo caso cataliza ese proceso. Hablo con absoluta frialdad y pido respeto si ofendo a alguien, pero estoy obligado a pensar en números en este momento y me pongo en los zapatos del epidemiólogo. Cuando tenés que hablar de eso, olvídate. Es como cuando le preguntás a un militar digamos, las consecuencias de una invasión. Y sí, va a morir gente. Es así. De esto se trata. Vos querés minimizar, pero siempre hay daño colateral, ¿verdad? Bueno, aquí la política tiene miedo de enfrentar esta situación y busca excusas y hace mucho ruido en ese sentido, ¿no? Pero la preocupación, Claudio, es muy, muy clara. La agenda hoy es estrictamente económica y el gobierno es muy probable que sin darse cuenta esté generando condiciones muy, muy positivas. ¿Para quién? Para la oposición. Miren, en el Parlamento no están los votos, sobre todo en la Cámara de Diputados, para aprobar la expropiación. Esto va a depender de lo que hagan los diputados de La Baña, los diputados de Schiaretti, algunos otros partidos provinciales, pero hoy no tienen los votos. De esto puede surgir un nuevo Cobos. Mi candidato para eso es Mario Negri, que es el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, que es un tipo con mucha experiencia, con una buena retórica, y que puede convertirse claramente en el líder que coordine un voto negativo de la Cámara de Diputados. Ahora, el voto negativo puede tener, curiosamente, un efecto tranquilizador, porque queda sin efecto la expropiación, es un fracaso, que gobierno va a sentir, qué sé yo, saldrá un poco en otro tema, porque mucho peor es que se apruebe la expropiación. Y el conflicto con el campo, o con otro segmento de la clase media urbana, que perciba que este es el inicio de una venezolanización o lo que fuese de la Argentina, bueno, el conflicto puede escalar. Y se adelanta, en todo caso, una confrontación que tal vez uno la esperaba para el año que viene en materia electoral. Entonces, cuidado con esto, porque yo creo que el factor coordinación de la oposición, que está disgregada, que puede generar esta confiscación o estatización, o llámenlo como quieran, ¿no? de Vicentín, expropiación, bueno, esto puede ser un factor de coordinación para las voluntades o los esfuerzos de la oposición, que puede ser muy significativo. Acá me llega una pregunta, estoy leyendo las de YouTube y gracias Guillermo ahí que está participando activamente. Déjame esta transparencia, vos ponés entre la preocupación, Celina ahí nos está ayudando, inflación, coronavirus, incertidumbre, inseguridad, bueno, voy al punto que quede sin castigo y ahí menciona CFK. Déjame preguntarte algo de la oposición, si CFK en este caso es oposición y gana, ¿cómo van las encuestas de ella en ese caso? Si es ganadora o perdedora, si sale mal esos datos que vos decís de diputados, si lo va a resentir también,
Y la pregunta es esa, ¿no? Cuando hablabas de oposición, ¿qué rol juega? Seguida, fíjate, por favor, el slide con todos los políticos, la imagen de todos los políticos. La verdad es que la imagen de Cristina está, como siempre, entre 30 y 40. Ella tiene un apoyo significativo en la sociedad, pero es un tercio. Es por eso que ella estuvo obligada a armar una coalición plural y con factores de poder moderados, sin los cuales no hubiera llegado a la vicepresidencia. Lo dijo todavía Mariotto. Alberto es moderado y tal vez sin él no hubiéramos ganado, y tenía razón. Eso fue lo que ocurrió precisamente en 2013, en 2015 y en 2017, Claudio. Entonces, hoy Cristina tiene un rol importante, básicamente porque todavía es dueña de esa cantidad de votos y porque tiene, trabajando con ella, digamos, a la agrupación política más organizada que tiene la Argentina, al último partido que queda, que es la Cámpora. Porque, por supuesto, el radicalismo existe como partido, pero no tiene ni nivel de coordinación, ni el liderazgo, ni los recursos, ni ahora el control del Estado que tiene la Cámpora. Y el PJ es una confederación de partidos provinciales, donde cada gobernador o intendente, en algún sentido, es el dueño, ¿no? Acá no, acá hay una organización territorialmente instalada que cooptó áreas del Estado, como el PAMI o ANSES, para realmente tener una red propia, con una mirada bien territorial. El ANSES tiene, digamos, una oficina en cada pueblo, como fue el Correo para el radicalismo hace 100 años, ¿no? O un poquito más. Y eso permite un despliegue territorial muy significativo. Ese proyecto de poder lo empezó precisamente Néstor a partir del conflicto con el campo. Entonces llevan más de una década construyendo esto. No hay nada parecido en la Argentina. Frente a esto, cuando lo que ahora es la oposición estaba en el gobierno, tenía un discurso antipolítico, descreían de los partidos. Ellos pensaban que había un cambio cultural en la Argentina, que me pregunto dónde está. ¿Se acuerdan de la hipótesis del cambio cultural? Que la Argentina ya había hecho, que había nada más que administrar porque de pronto nos habíamos convertido en gente buena, que rechazaba la corrupción, que no quería más el Estado grande. Bueno, todo eso que fue una gran pavada, una gran mentira, una narrativa absurda, terminó generando una derrota política enorme, porque este era un gobierno, el de Macri, que no construía poder, lo dilapidaba. Y no estoy diciendo que el modelo era la Cámpora, pero tener una postura antipolítica siendo gobierno, yo nunca lo vi. Entonces, así como Fernández puede estar conspirando contra sí mismo con una política económica equivocada, Macri conspiró contra sí mismo con un despliegue de un esfuerzo político que nadie entendió en qué se basaba, sobre todo los propios actores políticos. Entonces, frente a eso, ¿dónde está la oposición y cuáles son las chances? En Argentina, la oposición gana por los desastres que hacen los gobiernos. No son las virtudes propias, son los defectos ajenos. De la Rúa tenía alguna virtud, pero la gente se había cansado de Menem. Y después, cuando, digamos, ganó Macri, bueno, la gente estaba cansada del kirchnerismo, de sus locuras, y después cuando ganó Fernández se estaba cansada del macrismo, del salario real, las devaluaciones, etcétera, ¿no? El pasaron cosas. Entonces no es que hace falta demasiado mérito para ganar, no es que sabés capitalizar los errores de los gobiernos que siempre son enormes. Ahí, en este mismo gráfico tenés las imágenes negativas, que supongo que es lo rojo. Claro. ¿No es muy peligroso? O sea, sobre todo en un escenario de crisis y en un escenario donde a todos les está yendo un poco peor. Y ahí es donde uno reacciona, ¿no? Cuando uno le va bien se queda callado, cuando le va mal putea, insulta y reacciona. ¿No entramos en una zona muy peligrosa con tanta imagen negativa? Y me sorprende también Massa ahí, ¿no? Que teóricamente debería ser el mediador ahora, ¿o no? Bueno, Massa recuperó bastante terreno porque estaba peor antes, y tiene un rol en la política que es más importante que, digamos, su inserción en la opinión pública, porque él se desgastó muchísimo, ¿no? Él, digamos, hizo un gesto de mucha valentía cuando rompió en el 2013, pero a partir de ese momento hizo un pic en el 2014 y a partir de ese momento se fue como diluyendo, ¿no? Y también fue muy atacado por Macri, ¿no? Que en vez de, miren, si Macri hubiera arreglado con Massa, hubiera ganado la elección. ¿Lo digo de vuelta? Si Macri hubiera arreglado con Massa, y Massa estaba para arreglar con Macri, en mayo del año pasado, ganaba la elección. Macri pensó que después de
Macri y sus estrategias, entre comillas, que después el desastre macroeconómico que había generado a partir de abril del 2018 podía ganar solo. Bueno, entonces, cuando digo que son los errores de los oficialismos los que abren la puerta a la oposición, uno desde chiquito escuchó la palabra divide et impera, ¿no? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que dividir a la oposición o cooptarla, no darle incentivos para que se junten. Uno tiene que tratar de evitar que se junten, ¿no? Excepto si vos pensás que la sociedad argentina cambió, que hay un cambio cultural y una cantidad de estupideces que llevaron a este resultado. Entonces, lamentablemente, hoy tenés un nivel de desgaste en toda la clase política, Claudio, pero, digamos, Chile está mucho peor, por ejemplo, ¿no? En Chile no hay ningún líder que supere el 30% de imagen positiva, aunque te parezca mentira. En México pasa lo mismo, está desgastándose López Obrador y no han surgido líderes alternativos, falta mucho para la elección, pero, digamos, uno ve un nivel de desgaste en toda la región. Argentina está por arriba del promedio. No digo que sea bueno eso, pero hay casos, digamos, donde los riesgos de gobernabilidad son mayores. En Argentina, de todas maneras, fíjate que quedan líderes de ambos partidos bien instalados, ¿no? Tanto Vidal como Larreta están bien instalados. De hecho, ese gráfico les explico a ustedes por qué Larreta y el presidente aparecen tanto tiempo juntos, porque los dos ganan, por lo menos en el corto plazo, con la imagen de cooperación, de trabajo en equipo, de moderación y demás. En algún punto eso se va a acabar porque los gobernadores del interior y el propio Frente de Todos quiere básicamente la plata de la coparticipación que lleva a la Ciudad de Buenos Aires, con un argumento bastante lógico. Siempre pierde el peronismo en la ciudad. Y los líderes de oposición más importantes de los últimos 20 años, ¿de dónde surgieron? De la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? De la Rúa, Macri, Carrió, la propia Vidal, Rodríguez Larreta, Martín Lustó. La Ciudad de Buenos Aires es un cúmulo de problemas para el peronismo y por eso le quieren sacar plata. Entonces, la frustración de Bernie con los corredores es algo bastante más profundo, ¿no? Es la frustración de un partido que en la ciudad siempre pierde y que quiere, en todo caso, eliminar las posibilidades de que emerja en este distrito algún candidato con chance, bueno, justamente, ¿no?, de capitalizar los errores que ya está cometiendo el gobierno, que probablemente se profundice en los próximos meses. Te sintetizo un par de preguntas también y quiero avanzar en la presentación, Sergio. A veces Fernández, ahí lo tenés junto a Lavagna, cuando aparecen juntos, como decís vos, crece un montón, es como que vas a una política de diálogo recibiendo a Lavagna el otro día. Pero a veces suena como excusa porque después te manda una como Vicentín o va por el otro lado. Y finalmente es, si yo no me confundo, muchos de nosotros no nos confundimos con la foto de ver juntos y después usa esa foto para mandarse una, repito, como Vicentín o lo que fuera. Y te direcciono la pregunta más a mercado diciendo, si hay chance, porque todos estamos dando por descontado que hay arreglo de la deuda por todas las declaraciones que hay. ¿Hay chances de que no suceda y que nos están mostrando una foto y después termina pasando lo contrario, como viene jugando? O sea, insisto con el ejemplo, se saca una foto con Lavagna y manda a hacer lo de Vicentín. Por la información que yo tengo, Claudio, si no hay arreglo con la deuda es porque, digamos, la mala praxis ya llega a límites insospechados, ¿no? Porque es un gobierno que tiene voluntad de pago y que realmente no está lejos de arreglar esto. Entonces, si no arreglan ahora es por una torpeza muy significativa, ¿no? Es una negociación que se prolongó demasiado tiempo, que no fue negociación al comienzo, que fue simplemente hacer una propuesta que no había sido charlada con la otra parte. La negociación comenzó después del primer fracaso. Y después, obviamente, las partes se fueron acercando, ¿no? Ahora no estás tan lejos. Con lo cual, si hay un fracaso, no es porque fue buscado, sino porque claramente te equivocaste con los negociadores, ¿no? O con el negociador principal. Y yo creo que es una persona muy formada intelectualmente, con la mejor intención, pero inexperto, ¿no? Entonces pusiste básicamente a jugar la final de un mundial de fútbol a un chico de la sexta. Te puede ir bien, ¿no? Pero es raro. Yo creo que la negociación debería salir bien. Déjame insistir sobre un puntito ahí. Lo decía Delmo al principio también, sobre todo para que alguien quiera invertir, para que Argentina salga, para que económicamente apuestas al sector productivo, vas a tener que dar algunos incentivos, un cambio fiscal y un cambio
sobre todo laboral, que acá está muy callado, ¿no? Desde el punto de vista de la inflación sin suba de salario, etcétera, entendiendo obviamente la situación. ¿Hay espacio para esas reformas o va a ser por licuación? Que finalmente el gasto público baja por licuación de lo que gana un empleado público medido en dólares. Reforma laboral y reforma fiscal, te hablo, ¿no? Claro, yo creo que estamos, por algún motivo todavía, en la mira, no estamos considerando algo que se viene después de la deuda, que es la negociación con el fondo. Que yo creo que le va a dar la excusa, el pretexto al gobierno de empezar a hablar de temas más serios, ¿no? Entre ellos la reforma fiscal. Ellos dicen que tienen un proyecto para simplificar el sistema es absurdo, por la cantidad de impuestos. Acuérdense, el especialista más importante en administración tributaria fue un canadiense llamado Richard Byrd, ¿no? Que inmortalizó una frase a los reformistas, ¿no? A los que todos tienen la idea de la mejor reforma tributaria, les dijo, miren, la mejor reforma tributaria es una buena administración tributaria, sobre todo orientada a ampliar la base de tributación, ¿no? Porque lo que se tiende es a armar impuestos específicos con pequeñas bases que tienen altos costos de implementación, son fácilmente evadibles y no sirven para nada, ¿no? Yo creo que eso aplica a este caso. En principio, yo no vi ningún borrador, pero lo que dice el gobierno, lo que anuncia es la idea de simplificar el sistema, pero al mismo tiempo, contradictoriamente, está pensando en un impuesto a los ricos, ¿no? Que aparte no alcanzaría para nada, es un impuesto con el cual piensa recaudar 3.000 millones de dólares, que no alcanzaría ni siquiera para cubrir el déficit fiscal del mes de mayo, ¿no? Fue un mes donde obviamente cayó mucho la recaudación. Pero les cuento esto porque me parece que estamos ante una agenda de política pública que va a cambiar cuando la Argentina empiece la negociación con el fondo. Yo creo que no va a haber hay dos opciones: repetir el stand-by, que es un acuerdo donde hay metas cuantitativas, no cualitativas, por ejemplo, tanto de superávit fiscal primario, y no te preguntan tanto cómo lo vas a lograr, que fue lo que, por ejemplo, Argentina firmó con el fondo en la época de Macri, o puede ser un programa de facilidades extendidas, un Extended Facility Fund, que ahí sí hay metas cualitativas, y la agenda de reformas sería mucho más específica y probablemente comprensiva, ¿no? Buena noticia, Claudio, yo hablo con los sindicalistas y los veo muy abiertos a las reformas, muy abiertos a las reformas. Y en parte, esta pandemia los obliga a ser abiertos porque el teletrabajo, digamos, es algo que se impuso independientemente de la regulación sindical, ¿no? No en todos los segmentos, por supuesto, pero en el sector servicios, en el sector, en el tercer sector, claramente esto es muy, muy, muy importante, también los empleados públicos, y yo creo que hay una conciencia de que ahora, con una tasa de desempleo tan alta, bueno, las exigencias de los sindicalistas van a ser menos, ¿no? Así que yo creo que las posibilidades de una reforma laboral hoy son mayores que antes de la pandemia, y veo una flexibilidad muy significativa por parte de los líderes sindicales. Si fueses trader, Sergio, que sé que no lo sos y que sos conservador, pero si fueses trader, ¿apostás que esta semana o semana que viene sale el arreglo de la deuda? Yo creo que antes de este mes debe haber arreglo, Claudio, porque si no tenemos un default más completo, ¿no? Algunos piensan que puede ser a mitad de julio, yo creo que antes de fin de mes debería estar. Bien. Nos quedan 6 minutos para ser prudentes. ¿Querés algo de la presentación que no pasaste que querés que la gente vea? No, si hay preguntas prefiero responderlas. Yo utilicé los slides que me parecían más relevantes. Si no, yo me gustaría por ahí referirme a otras cuestiones que nos estamos mirando de la política argentina que pueden complementar un poco el análisis, pero si hay preguntas prefiero responderlas. Hay una concreta, quizás nosotros tenemos la espina por la renta financiera, pero si cuando vos hablabas del nuevo Cobo, si ese puede ser Massa. No lo había pensado. No creo que Massa esté pensando en romper, por lo menos no por ahora, excepto que la agenda se radicalice mucho, ¿no? No, yo pensaba más en un líder de la oposición que tenga la posibilidad de emerger
como coordinador de un bloqueo a las posibilidades del gobierno de lograr la mayoría en diputados. Esto va a entrar por el Senado, porque el Senado va a tener la media sanción, seguro. Cuando vaya a diputados, pues ahora no la tienen, ¿no? Sí, en el caso de desempate, podría definir Massa, el voto de Massa. No lo había pensado, es una muy buena hipótesis. Ustedes saben que el liderazgo de Frondizi surgió de algo que se llamó el bloque de los 44. En el bloque de los 44 eran 44 diputados radicales que realmente armaron una resistencia a la parte más dura del peronismo, ¿no? Y en el peronismo, ustedes saben, en el peronismo de Perón, en el verdadero peronismo, hubo algunas confiscaciones interesantes de recordar. No quiero aburrirlos, pero la más importante fue la de Quilmes. Ahí hubo un gran conflicto con Bember, ¿no? Con la familia Bember. Por la disputa originalmente, o la excusa fue unos impuestos que supuestamente ellos no pagaron, unos impuestos a la herencia, habían armado un trust. En esa época había Panama Papers, aparentemente, armaron un trust, era un reclamo del año 38, antes del peronismo, que Perón utilizó como excusa para confiscarlos. Pero en el fondo lo que disparó la pelea fue que la familia Bember se negó a un aporte solidario con la Fundación Evita, por supuesto, ¿no? Entonces, Perón se enojó, y ya cuando estaba debilitado, en el 52, ya, digamos, después de la crisis económica, ahí los expropia, ¿no? Y arma un gran lío. En el medio había hecho una campaña publicitaria muy divertida, por la cual había convencido a la gente que tomar cerveza traía dolor de cabeza. No, les juro que no estoy mintiendo, ¿no? Entonces el consumo de cerveza per cápita en la Argentina había bajado a 4 litros, nada. Todo porque estaba en contra de los Bember. Después lo estatizó y fue toda una gran fiesta en Quilmes. A diferencia de lo que uno vio ayer en una conquista, la verdad que fue muy popular, ¿no? Por la gente que toma cerveza. Después, si quieren, les mando un resumen del noticiero, obviamente producido por los comunicólogos del peronismo, que muestran a Perón en el acto donde firma el decreto por el cual expropian Quilmes, ¿no? Sí, eso sí fue un verdadero plan alimentario, ¿no? Que están proponiendo ahora. Sergio, hago un resumen. Si bien entiendo que esta charla y intentamos darle un marco más sociopolítico a la situación, conociendo a la gente que tiene la Montblanco, ¿no? La que firma, etcétera, ¿crees que va a haber sectores de la micro ganadores y perdedores cuando ellos apuntan? No sé, proveedores de la construcción, mercado interno, sustitución, perdedores, bancos. ¿Tenés claro más o menos dentro del mundo bolsero ganadores y perdedores en la mente política de quien gobierna hoy? Es mi pregunta casi diaria. Creo que todavía no está claro. Yo creo que va a haber ganadores y perdedores idiosincráticos. Hay cosas raras que están pasando, hay gente que está comprando activos con una espalda relativamente chiquita, ¿no? Que no sé cuánto va a durar. Pero en principio yo diría lo siguiente, ¿no? Yo creo que el gobierno va a estar obligado a impulsar las exportaciones, obligado, si no quiere entrar otra vez en default, más temprano que tarde, y esto al margen del impulso que va a dar el tipo de cambio más competitivo. Yo creo que 90 es una hipótesis muy optimista, Claudio, muy optimista. Creo que, digamos, al margen de la agricultura, con la energía, otra vez con un horizonte más razonable, hay una diferencia entre antes y después de la crisis de 5% del consumo de energía, o sea, cayó 5%, que es mucho, pero ese 5%, ¿no? Uno, digamos, cree que es un 5%, aparte con la gente viajando poco todavía, digamos, en Estados Unidos sobre todo, el verano no empezó, que es donde más consumo de combustible hay. Probablemente la energía tenga un rol importantísimo, aunque parezca mentira. Argentina no puede darse el lujo de gastar dólares importando gas, no estábamos lejos, ¿no? Así que yo creo que ahí me parece que los negocios van a volver. Creo que la minería debería ser también un buen negocio, por lo que vos marcabas recién, ¿no? Con la tasa tan baja los commodities van a recuperarse, y eso debería impactar positivamente la minería, más allá del oro, que se ha convertido en una de las estrellas de este proceso.
Me parece que con este costo del metro cuadrado, la construcción, como siempre en la Argentina, va a rebotar, ¿no? Y los precios ya se están ajustando a eso. Por eso uno ve una caída importante de los precios de real estate en función del costo de reposición, ¿no? Así que yo creo que esos sectores, o sea, cemento me parece que va a recuperar. Veo más difícil por la caída del salario. El ajuste que está haciendo el gobierno en materia de salario del sector público y jubilaciones es infernal, en términos reales, ¿no? Así que, digamos, calladito, el ajuste que está haciendo Alberto Fernández, ¿no? Excusa pandemia, excusa lo que sea, pero la caída del salario real me hace suponer que el consumo masivo va a estar complicado, muy complicado. Y el gasto público no va a ser un motor, ¿no? O sea, toda la ilusión de la obra pública, la vivienda, etcétera, no sé cómo se va a financiar, así que tampoco veo que allí haya demasiado recorrido, pero sí el sector privado va a tener algunas oportunidades. Mucha gente hizo acumulación, banco de tierras, me parece que algunos de esos proyectos ahora tiene sentido que se pongan en valor, sobre todo si, como yo estimo, va a haber un blanqueo de capitales, por razones bastante obvias, ¿no? Va a haber una moratoria, después de esto, la reforma tributaria va a tener una moratoria y va a tener un blanqueo, eso seguro, porque hay mucho flujo que no declarado entre el último blanqueo y el momento actual, ¿verdad? Así que yo creo que ahí vas a tener algunos instrumentos por ahí para movilizar algunos recursos hacia el real estate, eso por lo menos yo creo que va a ocurrir, pero digo eso como un inversor amateur, no, como vos sabés, eso soy muy conservador, efectivamente, pero son los sectores que yo creo que pueden tener recorrido, no veo a los bancos con un horizonte positivo, y tampoco las empresas reguladas, las de servicios públicos, imagino que digamos, el gobierno sabe que tienen que acomodar un poquitito, pero no tienen mucho margen, y no creo que en el contexto, digamos, del ahorro fiscal que va a tener que encarar, tengan mucho margen para aumentar las tarifas justamente por la caída del salario real, ¿no? Muy bien, Sergio. Ya estamos en tiempo, son las 7:02. ¿Alguna conclusión final? No, agradecerles mucho el interés y la predisposición. Un abrazo grande para todos, un abrazo en especial para Adelmo. Gracias a los que vieron esta charla con Claudio. Extrañaba mucho, Claudio, nuestras charlas, la verdad. Y así que cuando quieran lo volvemos a repetir. Encantado. Dale, Sergio. Un verdadero placer. Gracias en nombre de la Bolsa de Comercio. Adelmo, te veo presente. Ahí que estuviste atento en toda la charla. ¿Querés hacer el saludo final? Bueno, gracias a todos. He visto, aquí mi mujer me estaba mostrando la cantidad de gente que seguía esta charla y realmente me emociona que la bolsa, claro que son ustedes dos los que atraen, pero que la bolsa todavía tenga esta posibilidad de llegar a mucha gente. Soy, como siempre, profundamente optimista y yo compro en mi país. Sigo comprando Argentina. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Un placer. Hasta la próxima.